Bueno, muy bien. Vamos a dar comienzo a la clase de Arquitectura y Sistemas Operativos para continuar con el tema donde lo habíamos dejado en la clase anterior, donde habíamos visto las metas de los sistemas operativos. Dependiendo del objetivo del mismo, va a haber distintas metas que el sistema operativo va a plantearse, ¿verdad? ¿Para qué? Para lograr esa optimización. Recuerden que la función principal del sistema operativo es optimizar todos esos recursos que tiene conectados, ¿no? Y administrarlos gradualmente entre todas las aplicaciones que intentan convivir dentro del ecosistema que él comanda. Es decir, el sistema operativo está comandando un ecosistema de aplicaciones al cual están todo el tiempo instalándose, quitándose, volviendo a ingresar. Bueno, eh, para eso es que hay metas y obviamente va a depender mucho del objetivo que tenga cada sistema operativo. En la generalidad, nosotros trabajamos con sistemas operativos, los programadores, más que nada a nivel general, está planteando aquí la cátedra, para dar servicios de aplicaciones web o de sistemas de desarrollo de gestión, en fin, lo que se demande hoy en el mercado a nivel general. Buscamos equilibrio de prestaciones, es decir, tener todos los recursos optimizados y equilibrados para que el sistema operativo esté siempre funcional y no se caiga. Obviamente eso es un objetivo, es un sueño, pero no es real. O sea, si bien se tiende a todo eso, pero evidentemente en algún momento los sistemas operativos también se caen y producen algún tipo de fallo. O bien hacen caer algún servicio, ¿verdad? Les acabo de comentar que casualmente hoy se retrasó unos minutos la clase por el tema de una caída de un server que yo administro, lo cual, bueno, había sido víctima de un problemita de sobresaturación de peticiones por un software instalado, lo cual les genera inconvenientes. Software, lo cual obviamente yo no he recomendado, pero bueno, el cliente a veces eh, insiste en instalar determinadas cuestiones y bueno, a veces eso después causa ese tipo de problemas. Hay software que generan mayor demanda de recursos, es lo que hablamos generalmente en las clases. O sea, software que están mal diseñados o han sido diseñados con un objetivo y después se le agregaron otras funcionalidades que, sin tener en cuenta lo previo que ya tenía diagramado el programa, se torna un programa complejo que al ponerlo en funcionamiento, la demanda y consumo de recursos hacen que los sistemas operativos por ahí tengan un inconveniente y bloqueen determinadas peticiones, que es lo que ocurrió. Obviamente hubo que reiniciar todo, hubo que quitar esas partes para que esa funcionalidad no esté más disponible y de paso, bueno, reiniciar los servicios que genera también un tiempo, porque recuerda que las máquinas cuando producen algún tipo de fallo necesitan reiniciarse, necesitan recopilar todos los archivos del sistema operativo para levantar, principalmente los servidores web que tienen una demanda importante de archivos al iniciar, ¿no? ¿Por qué? Porque levantan todos los procesos que van a controlar el ecosistema constante de aplicaciones que están instaladas. Y aquí les dejo un pequeño detalle de alguna clasificación básica de sistemas operativos y a su vez cuáles son las metas que se plantean, ¿no? Esto, como ya he comentado, es importante tenerlo en cuenta como para saber el camino que se debe tomar en caso de encontrarse como programador frente a alguna situación y poder tener una orientación en cuanto a dónde profundizar eh, la búsqueda de información que nos ayude a echar luz sobre el problema a resolver. Así que más que nada esto es un detalle a futuro, es como una guía documentada, ¿verdad? Hoy por hoy, eh, como le digo, los programadores hoy en general nos enfocamos a sistemas operativos basados en web, que es lo que realmente hay una mayor demanda, y obviamente los sistemas operativos locales para sistemas de escritorio y demás, bueno, Windows, Linux, pero en base de PC Home, digamos, o sea, de personal computer, o sea, de computadoras, ordenadores personales. Eh, y a nivel web ya es otra cosa, es una escala un poquito mayor, donde obviamente ahí también se persigue el objetivo de equilibrio de todos los recursos del sistema operativo para que se encuentren funcionando y que el ecosistema de aplicaciones, como le venía diciendo, no tenga algún punto de saturación. Eso como para redondear el tema y pasar ya a la parte práctica de procesos, que es lo que veníamos viendo, y que es el famoso algoritmo de planificación. Recuerden que cuando habíamos hablado de que el procesador de un sistema operativo va a recibir
todas las peticiones. ¿Sí? El sistema operativo tiene que enviar todas las peticiones al procesador. Entonces, para organizar eso, se genera un módulo del sistema operativo que se llama planificador, se llama planificador de programas, ¿verdad? Que los planificadores de programas utilizan a su vez varios algoritmos. No es que utilizan uno, utilizan varios. Dependiendo del tipo de petición de proceso que le ingrese. Eso es como una pequeña aclaración básica, digamos, como para ir armando este rompecabezas. Y ahora nos metemos en lo que es este otro temita, que es el bloque de control de proceso, que o PCB o PCB, que es la sigla, el Process Control Block, que es un bloque de datos en realidad, de lo que el sistema operativo guarda en memoria de cada proceso que se dispara. ¿Por qué? Porque es necesario controlar. Es decir, ingresa este proceso y yo debo tener una foto, una ficha, una imagen real de cómo ingresa. El proceso avanza y se detiene por alguna razón, o lo bloquea el sistema operativo, o lo que sea, se detiene. Tiene que tomarse nota en el Process Control Block. Es decir, en el bloque de control de procesos debe tomar nota dónde se detuvo y con qué valores se detuvo para continuar. ¿Recuerdan la idea que habíamos planteado del ejemplo de la persona haciendo una torta y que estaba haciendo los ingredientes, siguiendo las instrucciones de la receta? ¿No? Y entra el hijo y lo interrumpe al padre que estaba cocinando la receta. Entonces que ahí tuvo que detener el proceso de la cocción, tuvo que abrir otro proceso para consultar, porque había tenido un accidente el niño, tendría que consultar cuáles son los elementos de emergencia para aplicarle la solución médica en ese momento de primeros auxilios. Entonces, y después cuando soluciona ese problema y se cierran esos procesos de atención del hijo, vuelve al proceso de la cocción. ¿Dónde lo había dejado? Bueno, esa es la función del Process Control Block o del bloque de control de procesos. Llevar un control exacto de los procesos en su instancia, en su estado de evolución, desde que nacen, existen, hasta que mueren. Los procesos tienen un ciclo de vida que van generándose a medida que existen, a medida que generan su función y terminan y mueren directamente. Esto es un ejemplo, no es que todos sean iguales, ¿no? Pero tienen estos datos. O sea, tiene un apuntador que eso es un dato que tiene que ver con el espacio de memoria donde está apuntado, ¿no? El proceso mismo. Recuerden que los procesos necesitan un lugar en la memoria porque de lo contrario no tienen dónde vivir, o sea, no tienen dónde existir, ¿verdad? Si bien el bit, el flujo de información que se dispara electrónicamente al procesador, hace que le dé una apertura para que exista la orden de que ese proceso se dispare, cuando se dispara debe alojarse en algún lugar, que es la memoria, para poder vivir y ahí y poder ejecutar y manejar los datos. El estado del proceso, bueno, obviamente si el estado cambia, recuerden que teníamos estado, ¿no? Listo, bloqueado, teníamos en ejecución, ¿no? Son esos tres estados principales, ¿no? Está listo, está en ejecución o está bloqueado. Y si no está, porque no existe, porque ya murió. Pues son estados de presencia. El número del proceso, se le agrega un IDE, ¿no? Como para tenerlo. El contador de programa, esto también es para controles internos del sistema operativo, es decir, cuántos programas lleva o sea, cuántos procesos lleva ese programa. O sea, puede haber varios programas que tienen sus procesos, entonces cada proceso tiene sus programas separados. O sea, tengo abierto Excel, tengo abierto Word, PowerPoint, bueno, tengo 3 aplicaciones, bueno, cada de los procesos no se mezclan todos, sino que cada proceso va en función del programa del cual lo ha abierto, ¿no? Registro también, algo parecido para registrar variables y valores. Los límites de la memoria, esto es algo fundamental, porque cuando el archivo va creciendo, tiene que conocer también qué pasa con la memoria, bueno, esto es lo que controla esa parte. Y la lista de archivos abiertos, todo lo que está involucrado dentro de ese proceso que está en plena marcha, ¿no?
Entonces acá, esta es la forma, es la ficha como se organiza el planificador para hacer de esa gran fila de procesos que se presentan un orden. Y bueno, pasá vos, perfecto, con todos estos datos, bueno, andá y hacés tus cosas, perfecto. Se terminó tu tiempo, listo, frenate ahí, a ver, ¿qué datos tenés? Listo, toma, ahí está tu ficha, quédate acá esperando, pasa otro. Te tocó tu tiempo vuelto, ¿para dónde seguiste? Bueno, a ver la ficha, perfecto, bueno, seguís desde acá en adelante. Si muere no hay problema, termina ahí, y si se detiene nuevamente tiene que volver a registrar todos los datos, porque ahí es donde va a seguir cuando vuelva a retomar la actividad. Los algoritmos de planificación, entonces, intentan maximizar el uso y la optimización del procesador, es decir, cuando hay una gran demanda de procesos, todos compiten porque el procesador le dé artículo, es decir, porque el procesador le dé atención, le dé entrada. Están todos tocando el timbre, todos golpeando la puerta, son miles, y el procesador debe decidir de alguna manera quién entra. Bueno, ahí es donde interactúan los algoritmos de planificación. Se han diseñado varias opciones en la industria para intentar alcanzar ese objetivo, es decir, cómo hacer para que esa avalancha de procesos no me reviente el procesador, sino me genere un cuello de botella y eso haga que la máquina se cuelgue o el sistema operativo no sepa para dónde ir, ¿no? Se produce una decisión a través de este software. Hay un montón de condiciones que se evalúan y esas condiciones, esos if, que se están evaluando constantemente, van a decidir qué procesos en estado listo van a entrar, van a ingresar al CPU. Bueno, hay 5 clases, hay algunas más, esto dependiendo de la bibliografía, pero hay como un acuerdo, ¿no? Hay como un acuerdo que estos 5 son más o menos los más utilizados y a su vez los 5 en conjunto, o sea, en conjunción se van utilizando dentro de los planificadores de los sistemas operativos de mayor demanda en el mundo, ¿no? El FCFS, o sea, First Come, First Server, eso significa que el primer proceso que llega va a ser el primero que se va a dar servicio. Esa es la forma que se administra ese programa. Ese algoritmo de planificación funciona de esa manera. Llega un proceso, pase, ¿no? Si está en estado listo, pase. Otro se denomina SJB, perdón, está mal, es SJF, ya lo voy a corregir. Shorted Job First, es decir, el primero en el menor trabajo restante. Ya vamos a explicar qué significa esto con un pequeño ejemplo. Acá ya no es que el primero que llega entre, sino que de la fila que hay, se va a buscar quién tenga el menor tiempo de ejecución restante. ¿Por qué restante? Porque puede ser que ya haya ejecutado una parte y esté vuelto a colocarse en la fila, ¿no? Entonces, el Shorted Job First o el SJF se maneja de esa forma. Entonces puede ser que haya una fila de 20 procesos y el número 19 tenga el menor tiempo restante en unidades de tiempo que utiliza el procesador. Entonces vamos a suponer que tengo una lista de procesos y tienen 50, 70, 20, 45 y el número 19 tiene 7 nada más, poquitas. Entonces venga el número 19, adelante y pase. El round robin o circular hace que se le asigne una ráfaga de procesador, una ráfaga de tiempo o una unidad de tiempo de proceso por particular, dependiendo ya del tipo de proceso que sea, de la tarea que sea y del nivel de prioridad, porque también eso tiene que ver, ¿no? Dentro de los sistemas operativos hay tareas principales y otras secundarias, es decir, mostrar la pantalla que esté todo el tiempo activa es principal, ¿no? Porque si no el usuario no puede hacer nada. Y hay otros procesos que pueden estar esperando. Entonces, esos procesos más importantes van a ser los que se le asigne un tiempo de ejecución de acuerdo a la cantidad que usan normalmente. Hay como un cálculo estadístico, ¿verdad? Que dependiendo de la estructura de hardware que exista en el sistema, se van a aplicar ráfagas de tiempo para darle marcha a esos procesos. Es decir,
estimamos, por ejemplo, 40 unidades de tiempo por proceso. Cuando utilizo round robin, entonces para toda una cola de procesos que tienen que ver con respaldo, archivos en segundo plano y demás, bueno, les asigno 50. Entonces van pasando. El que tiene 110 va a ser 50, 50 en la próxima entrada y 10 en la última y muere. Y van haciendo su ráfaga y se colocan en la fila nuevamente. Los prioritarios también funcionan parecido al round robin, pero se le asigna ya a nivel de prioridades, también dependiendo de la tarea. Es como hay colas de procesos y dependiendo de la tarea se le va asignando un algoritmo o dos. Pueden tener un algoritmo en conjunción con el otro. ¿Para qué? Para que lo pueda unir y de esa manera lograr una mayor performance de rendimiento, ¿no? Porque lo que necesitamos sacar acá es trabajo, sacar trabajo constantemente sin saturar el procesador y la memoria del disco. Eso es un poco el objetivo, ¿no? Y las colas múltiples por nivel es lo mismo, es parecido al prioritario, pero se generan una variedad de colas de las cuales después se le van aplicando distintos algoritmos a todos. O sea que estos 5 se utilizan en conjunción entre todos. Bueno, acá está el primero, el FCFS, servicio por orden de llegada, o sea, primero en llegar, primero en ser atendido, ¿no? Entonces fíjense que si los procesos llegan en el orden P1, P2, P3, y se le da servicio por orden de llegada, obtenemos el resultado que se presenta en la siguiente gráfica de Gantt. La gráfica de Gantt es esto, ¿eh? Es una gráfica que representa los procesos en función de su tiempo en ejecución. Entonces, el proceso P1 tiene 24 unidades de ejecución, el P2 tiene 3 y el P3 tiene 3. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo de espera, que es lo que se calcula aquí debajo, que es una pequeña fórmula que se realiza para obtener cuántos milisegundos eh, va a proyectar el uso del procesador. Eso es lo que está haciendo el sistema operativo. El algoritmo genera este cálculo. Es decir, analiza los procesos, estima las unidades de tiempo, los que tiene ya precisión, obviamente las prescinde, las coloca de forma precisa, y los que no los estima, de acuerdo también al nivel de hardware que esté funcionando, ¿no? Y le asigna esas unidades y evalúa la suma de los procesos que va a darle paso y de esa forma calcula la ráfaga de tiempo que va a necesitar el procesador. Fíjense aquí, se calcula de esta forma. Esto lo podemos practicar después con un Excel. Vamos a trabajar en un Excel para aprender a manejar las unidades de tiempo y de esa manera vamos a hacer ejercicios con esto, donde P1 que tiene 24 milisegundos, entonces el primer proceso que es P1 no esperó nada. ¿Por qué? Porque entró. Entonces ese tiene 0. El segundo proceso, que es el P2, esperó 24, ¿por qué? Porque tuvo que esperar todo el P1. Y finalmente el tercer proceso, que es el P3, tuvo que esperar 27, porque esperó los 24 del primero más los 3 del segundo, y eso es todo ya, ¿no? Entonces yo sumo esto, coloco entre paréntesis y divido por las 3, que son la cantidad de procesos involucrados, y eso me da, en este caso, 17, ese cálculo, ¿no? 17 milisegundos. Y fíjense, si el procesador hubiera calculado de otra forma, ¿no? O hubieran entrado de otra forma, porque en este caso recuerden que el algoritmo dice primero en llegar y que entre. Acá le salió mal porque llegó uno que demoró mucho, ¿no? En cambio, si llegaba primero el otro, ¿verdad? Si llegaba primero el P2, ingresa en el siguiente el P2 y después el 3 y finalmente el 1, el tiempo de espera baja a 3 milisegundos. O sea que este algoritmo aplicado así, digamos, sin orden o sin evaluación, puede generar un problema de espera de otros procesos. Ahora, si se aplica este algoritmo en conjunción con otros, donde cuando el primer proceso que entra es muy largo, se detiene y dice, no, uso otro algoritmo porque este no me conviene. ¿Por qué? Porque hace un cálculo rápido y se da cuenta que está
triplicando a veces, en este caso, casi por, bueno, en este caso es por 6 prácticamente la diferencia de tiempo. O sea, se multiplica por 6 la baja de uso de procesadores. O sea, realmente increíble la diferencia, ¿cierto? Por eso que esa es la esencia misma de los algoritmos. El sistema operativo debe prever eso y debe saber qué algoritmo utilizar a efecto de optimizar el mayor tiempo para que sea la menor cantidad de tiempo usado el procesador y que esté siempre disponible para peticiones nuevas. Estos algoritmos, a su vez, pueden ser apropiativos, es decir, puede bloquear el proceso y ponerlo en espera para darle CPU a otro, y en cambio, no apropiativos. O sea, ingresa y se queda así como se quedó el uno con 24 segundos y quedó. El primer algoritmo que acabamos de ver es no apropiativo. O sea, directamente ese funciona de esa forma. Por eso que a veces es necesario saber para qué se va a utilizar esto. Es decir, tiene que ser una cola de procesos que no sean de prioridad alta. Tienen que ser de prioridad muy baja. Cuando la CPU no se usa prácticamente, cuando la máquina queda encendida o queda en suspensión, cosas así donde voy a hacer tareas y no me preocupa el tiempo. ¿Por qué? Porque realmente la máquina no está en uso, entonces no hay inconveniente. En cambio, si yo lo voy a colocar para una respuesta instantánea, no voy a usar este algoritmo porque no me conviene, para nada. Porque ya de movida el algoritmo es no apropiativo, es decir, que nunca se va a bloquear. No nos sirve, digamos, para mí. Sirve para otras tareas que estamos trabajando. Generalmente las tareas de segundo plano, como les decía, recolección de basura, que le llaman, bueno, respaldos, organización de memoria, trabajos en disco. Bien. Bueno, acá lo escribí bien, SJF. Primero, el de menor tiempo restante. Ese algoritmo tiene sus dos versiones. Este sí ya es apropiativo y no apropiativo. Aquí ya tenemos una ventajita importante, ¿no? Porque este a su vez, además de que usa el que menor tiempo le falta, si entra uno más chico, lo frena e ingresa más chico. ¿Se dan cuenta? O sea, recuerdan la fila que le había dicho, tengo 20 procesos y tengo con unidades grandes y el 19 tiene 7 y el 20 tiene 40, pero el 21, después que ya tenía dos unidades pasadas, el 7, ya que estaba en 5 que le faltaban todavía, entra uno en el 21, en el puesto 21 entra uno con 4, lo frena ese, al que tenía 7 lo frena en el 5, o sea, para que le queden 5, y lo mete al de 4. Porque constantemente está mirando que no haya un proceso más chico en tiempo restante para ejecutar. Esa es la ventaja que tiene. Si bien arbitrario, es apropiativo. Entonces lo bloquea, ¿por qué? Porque entró otro que tiene preferencia, tiene prioridad, porque el menor tiempo restante es lo que prima. Porque de esa forma se genera una versatilidad constante, un servicio increíble de respuesta a todas las peticiones. Es realmente muy, muy bueno cómo funciona. Y aquí vamos a ver ejemplos. Fíjense, en el caso este, tengo 4 procesos y con su duración de ráfaga, ¿no? El P1 va a 6, el que sigue va a 8, el 3 tiene 7 y el 4 tiene 3. Entonces, ¿quién va a entrar primero? El 4. Que por supuesto, el 4 ¿qué hace? No espera nada. ¿Por qué? Porque tiene 0 porque es el primero que entró. Después, ¿qué sigue? El que sigue de menor tiempo restante es el 1, porque el sigue con 6. Entonces se coloca aquí y él hace los 6. Perfecto. Después sigue el 7, que es el P3, cumple con sus 7 unidades, y finalmente el 2, que tiene sus 8, y va último. ¿No? Bien, si calculamos un poquito ahora, son 3 milisegundos que esperó el P1, son 16 que esperó el P3, perdón, sí, el P3, y 9 que esperó el último, ¿no? 0 para el P4 porque no esperó nada. Eso me da 7 milisegundos. Fíjense
4 procesos y se hizo en 7 milisegundos de promedio. Si usáramos el planificador anterior, es decir, el que primero llega, entra, y que a su vez no es apropiativo, el tiempo promedio sería de 10,25. Fíjense, importante, ¿no? Casi un 50, sí, prácticamente un 50% más de uso de procesador por proceso. Es mucho. Aquí está el cálculo, en el orden. Se sigue el orden este, ¿no? Y obviamente, al dividirlo por 4, me da esta cifra. No nos conviene para nada. Por eso que para este tipo de procesos donde la respuesta tiene que ser más instantánea, usamos el SJF. Para otros procesos donde no hay tanto problema, en otras colas se puede usar el otro porque no hay inconveniente. Y aquí tenemos un ejemplo ahora del mismo, el SJF, o sea, el de menor tiempo restante, pero apropiativo. El ejemplo que daba recién, ¿no? Aquel proceso que estaba en la cola en el lugar 21, que tiene menos ráfaga de tiempo del proceso que incluso está actualmente en marcha. Entonces lo frena automáticamente, porque tiene prioridad. Acá tenemos el instante de llegada, ¿no? Como un dato más, digamos, ¿no? Y lo que va a hacer esto es que me va a bajar el cálculo del tiempo de espera. La prioridad va a ser igual a la inversa de la ráfaga del tiempo restante, o sea que P va a ser igual a 1 sobre T. Entonces acá, si por ejemplo tengo que el proceso 1 tiene 4 milisegundos y el 2 tiene 7, sería prioritario el 2, ya que 1 sobre 4 es 0,25 y P y el 2 es 0,14. Si vemos este ejemplo lo podemos mirar el manejador de tareas de Windows. Si ustedes pueden abrirlo en Windows, el Application Manager o el Task Manager, que sería el manejador de tareas, hace que incluso si uno cliquea en cualquier proceso con botón derecho, se le puede variar la prioridad, ¿no? Y ahí van a ver, traten de no tener la máquina con algún trabajo importante, porque generalmente cuando uno le coloca prioridad alta a algún proceso que está en baja, empieza el sistema operativo a tener problemas y se termina colgando. ¿Por qué? Porque le estamos metiendo mano al planificador de programas. Es porque hay procesos que se quedan descolocados cuando yo le asigno una prioridad y los otros no pueden entrar. Entonces ahí es donde empieza a tener problemas porque le estoy generando un toqueteo, digamos, a la estrategia que tiene el sistema operativo que está en marcha. Y se va a terminar bloqueando y van a tener que reiniciarla o le va a demandar un tiempo más. Los prioritarios, recuerden que le comentaba, se le asigna el proceso de la prioridad más alta, que es la 1, el número más bajo, y la propiedad más baja sería la 5, por ejemplo, la 10. Entonces acá damos un pequeño ejemplo. 5 procesos con la duración de ráfaga de CPU y las prioridades asignadas. Recuerden que la 1 es la más prioritaria, entonces por eso que colocan el proceso 2 como inicial, ¿no? Porque tiene prioridad, sin importar la ráfaga, ¿no? En este caso coincide que justo la ráfaga es chiquita. Luego le sigue el 5 porque es prioridad 2, una ráfaga de 5, entonces va de 1 a 6 aquí. Después le sigue el 1, porque es prioridad 3, que tiene 10 de ráfaga, llega a 16. Y continúa el 3, que tiene prioridad 3 también, pero entró después. En ese caso, cuando por ahí coinciden las prioridades, se respeta el orden de entrada del proceso. Y este es el orden que entraron, por ejemplo, bueno, va a entrar después. Y finalmente, el 4, porque tiene prioridad 4 y con 1 de ráfaga. Entonces acá coloco todas las esperas que tuvieron los procesos y eso me da 8,2 milisegundos.
de prioridad. Esto funciona también muy bien. ¿Por qué? Porque realmente le doy prioridad porque son tareas que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema operativo mismo. Es decir, reflejo de pantalla, optimización de memoria, eh, optimización de disco. Todo eso es básico, es necesario que tiene que estar constantemente funcionando. Entonces, eso es una cola prioritaria, por ejemplo. Entonces, ahí es donde también se aplican este tipo de algoritmos prioritarios. El round robin, que sí es apropiativo, es un algoritmo de planificación, es decir, que bloquea. Es apropiativo quiere decir que frena y lo pone en espera al, al proceso. Es un algoritmo muy popular, se utiliza muchísimo, ¿no? Para distribuir el tiempo de uso de CPU en forma equitativa de todas las tareas pendientes. Recuerden que tratar de optimizar el tiempo y los recursos es fundamental. ¿Para qué? Para que no se colapse y genere dentro del ecosistema de aplicaciones una equidad, un funcionamiento armónico principalmente, ¿no? Y obviamente el objetivo es ese, garantizar que todos los procesos tengan oportunidad eh, de generar su paso por el procesador y llevar adelante sus funciones, y que eso no perjudique el rendimiento general. Bueno, acá hice un detalle de cómo funciona, para que por ahí también se pueda ser un poco más ilustrativo, ¿no? Pero en realidad se mantiene una lista ordenada, que es una cola que puede ser una cola prioritaria, ¿eh? Y aquí puede haber un planificador de proceso que se maneje prioritario por colas, y a su vez dentro de la cola prioritaria, dentro de la cola de prioridad 1, bueno, tenemos un round robin, que a su vez le asignamos, para más control todavía, le asignamos ráfagas. ¿Por qué? Porque puede venir un proceso que tenga 500 unidades. Es prioritario, pero tengo 5 prioritarios atrás también. Tengo la pantalla, tengo el mouse y tengo el teclado. Entonces no puedo darle a la pantalla 500 y después lo dejo al teclado y al mouse sin que funcione por, no sé, 3 segundos. No se puede, o 5. Matás al usuario. Entonces, ¿qué pasa? Directamente le das una cola prioritaria, lo pones todo en prioridad 1, ahí utilizás el planificador con el algoritmo prioritario, lo que vimos recién, y a su vez le agregás round robin para que dentro de la prioritaria, el primero que ingresa con prioridad le dé una ráfaga de CPU para darle equidad, para darle justicia a todos, para que trabajen en forma equitativa y todos tengan oportunidad de laburar con el procesador. El quantum, bueno, esa es la ráfaga de tiempo, el intervalo, llamado quantum. Eso representa la cantidad de tiempo que va a tener en escena, sería, son los 15 minutos de fama del proceso en el procesador. Eso es el quantum. La ejecución, el algoritmo comienza eh, y directamente se ejecuta hasta que termina, o bien hasta que se agota el quantum. El proceso tenía 70 ráfagas, le dieron 50, bueno, va a ejecutar 50 y le van a quedar 20 a la próxima vuelta. Se va a meter en la cola de la fila donde está. Se va a meter en la cola de prioritaria donde se encuentra en ese caso. Y el round robin le va a asignar cuando vuelva y esté primero en la fila, decir, bueno, vos te quedan 20, listo. Entra, hace los 20 y no es que espera hasta el que termine el 50, no, ahí ya termina y ya se libera, ¿no? El quantum es hasta. Y hasta ese tiempo puedes usar. Si usás menos, te morís y te vas y das paso al que sí. Lo que produce el fin del quantum es eso, un bloqueo, se coloca en espera y va al final de la cola para comenzar. Porque el round robin es circular. Eso significa round robin. Y son de ciclo continuo. No terminan nunca, digamos, mientras el dispositivo está encendido, funciona todo el tiempo. Bueno, aquí hay un planificador round robin, eh, 3 procesos, y aquí no importa mucho cuánto, no importa mucho cuántos procesos se haya y tampoco cuánto necesiten cada uno, porque cada proceso tiene su momento de escena. Entonces, como que estamos tranquilos de que van a ejecutar su parte y eso genera lo que se llama pseudo paralelismo, que nos parece que está todo funcionando en forma constante y en continuo paralelo, pero no existe eso. En realidad se van dando tiempos que a nosotros nos parece como si fuera un paralelismo, es pseudo paralelismo. Da esa ilusión, en realidad.
de que es todo instantáneo y que se maneja todo en conjunto y automáticamente, pero en realidad existe todo este proceso, este orden interno, que es fundamental que el programador lo conozca para cuando está haciendo una aplicación y esté frente a una situación de que está generando una orden en un programa para que haga algo, que sepa que eso va a tener que entrar entre todo este baile, de todo este gran lío de algoritmos, que van a organizar la cosa y le van a dar una pequeña parte de tiempo en escena. No es que vos vas a disparar una lectura en una base de datos con 3 millones de registros y se te va a hacer porque vos sos el... No, el señor es el sistema operativo y es el que te va a decir en qué momento va a terminar de leerte la base de datos y lo que es peor, mostrártelo en pantalla, porque quizás la lectura de base de datos sea rápida. Lo que va a demorar es si querés mostrar, no 3 millones, si querés mostrar 20.000 registros nada más en una pantalla, ya estamos con un problema importante. Por eso se generan lo que llaman paginaciones o formas de... ¿Vieron Facebook cuando uno por ahí scrollea Facebook o Instagram, cualquier red social grande, YouTube mismo, bueno, eh, TikTok, cualquiera, ¿no? Lo que hace es recargar y agregar ahí a la pantalla. O sea, tiene cargado en memoria muchos datos y los va mostrando a medida que la pantalla le da espacio. Estos son procesos también que se van diferentes porque está programado en realidad, ¿no? Está programado para que cuando se detecta el scroll, se detecta el movimiento de pantalla, si es hacia abajo en realidad, porque si es hacia arriba no, porque ya lo mostró, pero si es hacia abajo, para seguir mostrando más material, más información, bueno, ahí como que se disparan los procesos de impresión en pantalla. Porque de lo contrario, tendríamos que estar esperando que cargue todo. Y no, en realidad es bastante instantáneo por eso. Porque muestra 3 o 4 datos y cuando uno scrollea va agregando. Es más, cuando a veces hay poca internet o la banda ancha está más lenta, como que demora un poquito en cargar cuando hace un scrolleo rápido. Bueno, acá haciendo el cálculo este me queda que el quantum me da 4. Perdón, este quantum sería de 4 milisegundos. Es lo que agrega round robin acá. Entonces, todos van a ejecutarse durante 4 y van a frenar. Acá se ejecutó el P1 4, frenó, pues se ejecutó el 2. Como tiene 3 y es hasta 4, se ejecutó y salió, y continuó el P1, 1, 2, 3, 4, 5 veces más hasta que terminó. Ejecutó el P2 y el P3. Profe, Señor, ¿qué define el quantum, digamos, el valor de quantum? ¿Qué es lo que lo define? el sistema operativo, en función de la planificación que tenga. Esas son planificaciones internas, son programaciones hechas por el sistema operativo. Windows tiene una, Linux tiene otra, dependiendo incluso de las tareas que tengan que ver. Eso va a depender, son fórmulas, ¿eh? Son fórmulas, no es uno, sino que hay miles de millones, porque va a depender mucho de un cálculo específico que se genere en función del recurso asignado, memoria, disco, velocidad de internet, conexiones y la escuela de prioridad también. Todo tiene que ver. No nos interesa a nosotros en este momento porque aparte sería meterse a tratar de entender la programación de un sistema operativo, o sea, eso ya excede en realidad a lo que como programador necesitamos entender, que es esto. Eh, Tenemos que saber que cualquier disparo de proceso que hagamos va a tener que pasar por un control del sistema operativo y el cual va a tener que competir con un montón de otros procesos. Nosotros no sabemos qué está haciendo el usuario en paralelo con nuestra aplicación está andando. Por eso que hay que ser consciente de esas cosas, hay que investigar, hay que tener claro, ¿no?, cómo funciona todo. Y finalmente el colas múltiples eh, es más complejo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay varias colas, un poco la suma de todo lo que hemos visto. No es una sola cola prioritaria, sino que puede haber 5 colas, por ejemplo. 2 prioritarias, una medianamente y las otras que son bajas. Y bueno, ahí se van agregando todos los procesos y a su vez se le va aplicando round robin, se le va aplicando SJF, F o el primero, bueno, se aplica bastante menos. Y se le aplica en conjunción para siempre lograr que el procesador esté libre constantemente con disponibilidad de aceptar procesos. El famoso equilibrio que se pretende lograr, ¿no? Bueno, acá puse algunos ejemplos, ¿no? Colas de tareas interactivas, eh, colas de baja prioridad,
procesos en segundo plano. Y bueno, y pueden usar todos, va a depender de qué tarea que se resuelve en cada cola. Pueden usar varios algoritmos y son condiciones. O sea, depende de cómo venga el proceso. El sistema operativo tiene un pequeño algoritmo que clasifica, evalúa qué necesita y en base a eso lo envía a la cola que tiene que hacer. Y en cada cola ya está preestablecido qué algoritmo se aplica. Bueno, acá el tallo también es bastante similar, ¿no? No hay mucho cambio, es una fila, es algo simple, bastante sencillo. Lo que es complejo es el nivel de clasificación que se hace, que insisto, en eso no nos metemos, porque no tiene sentido en realidad. Lo que sí necesitamos entender es esto, que hay una especie de filtro constante de los procesos. Y bueno, tiene muchas ventajas la escuela múltiple porque, bueno, es lo que se usa en realidad, ¿no? Imagínense la cantidad de peticiones que hay en un servicio web. Bueno, ahí es donde realmente todo lo que pide el usuario es prioritario y todo lo que es de generar un sostén del sistema operativo es de segunda prioridad. ¿Por qué? Porque va generando todo lo que se va haciendo cuando hay tiempo. Va haciendo espacio en memoria, va organizando discos, va limpiando basura, bueno, va generando tareas de limpieza, que se llaman. Todo eso lo hace en segundo plano o en una cola de baja prioridad cuando no hay demandas. Puse lo de las desventajas también porque realmente sucede, ¿no? O sea, de hecho esto lo hablan bastante la gente que está en mantenimiento de sistemas operativos de los servicios, los servidores. Y si esto no se implementa correctamente, o sea, si uno genera un montón de colas y no está, porque esto a su vez se puede setear, es decir, uno cuando tiene un servicio, cuando genera un servidor de servicios, puede configurar el sistema operativo. Si hay sistemas operativos de servicios que permiten estos datos setearlos, digamos, configurarlos, ¿no? Entonces ahí es donde se debe saber, el que mantiene el sistema, la persona que está a cargo del mantenimiento del sistema debe saber lo que hace. Caso contrario puede generar problemas donde hay procesos que pueden llegar a nunca ejecutarse. Y eso es un problema grave. Un problema grave porque la lógica que se instrumentó hace que haya procesos que nunca ingresen al procesador. Porque siempre va a haber otro, siempre va a haber otro, siempre va a haber otro. Entonces, por alguna razón, se diseñó algo lógicamente mal para que ese proceso, esa característica de ese proceso nunca ingrese. Bueno, eso sucede, ya no sucede obviamente. Los mismos sistemas operativos se han encargado también de evitar esas cosas, pero eh, lo que hacen es matarlo directamente al proceso. Cosa de que el encargado de que disparó ese proceso se dé cuenta que no existe más, entonces dispare otro o se arregle, tenga en cuenta, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones es fundamental también saber, no porque nos toque a nosotros, pero conocerlas, o si alguna vez estamos en una discusión interdisciplinaria o si participamos de una reunión donde haya varios sectores que interfieren dentro del desarrollo, soy programador, yo soy diseñador, aquel que está dentro del servidor, el otro que maneja la base de datos, bueno, tener idea como programador de que esas cosas existen y que realmente son delicadas y funcionan en forma muy precisa y por ende hay que capacitarse para trabajar en eso. Pero es muy poderoso realmente el colas múltiples porque realmente, bueno, es lo que sostiene hoy la demanda atroz que tienen los sistemas, como rinden, como realmente funciona. Increíble. Bueno, de aquí vamos ahora a hacer un pequeño corte, porque esta fue la teoría. Vamos a ver un pequeño ejemplo que tenía preparado aquí para mostrarles si ustedes pueden trabajar también y hacer ejemplitos en un Excel, que va a venir bien. Acá vamos a compartir esto ahora.
Bien. Fíjense, acá tengo yo eh, una pequeña lista de 5 procesos con las unidades de tiempo. Esto es bien básico, es lo primero que vamos a ver. Después en otras clases vamos a ir viendo algo un poco más complicado. Y a su vez le aplico las distintas soluciones de los algoritmos. Aplico el primero en llegar, primero en ser atendido, que es el FCFZ, perdón, FCFS. Le aplico eso, le puse distintos colores para que se pueda identificar y le hago el cálculo del tiempo de espera. Recuerdan que este es no apropiativo, así que no bloquea, ya que en el orden que entran, se ejecutan. Entonces fíjense, el P1 tiene 3, y cada celdita es una unidad. Entonces lo que hago es ponerle el número de A1, entonces sé la cantidad de unidades de tiempo que estoy ocupando, ¿no? Fíjense que hago cada celda que valga una unidad de tiempo. Entonces yo tengo el P1, que tiene 3 unidades, tengo que usar 3 casilleros. Entonces acá tengo el 0, entonces el proceso número 2 me esperó 3 unidades, que es el del 1, ¿no? De hecho, después cuando hago la fórmula acá, lo establezco, ¿no? Pongo 0 primero y después ya van los 3 del número 2. Y el número 2 va a entrar después con 5, porque se va atrás. Recuerdan que este, en el orden que llegan, se atienden, ¿no? Entonces acá es muy fácil, se enumeran directamente en el orden que están y se le colocan con colores, así anda bien. Les sugiero que usen la misma forma. Fíjense que tiene 5, entonces pongo 5 casilleritos con el proceso 2. Después el proceso 3 tiene 7. A continuación hago los 7 casilleros, ¿verdad? Y el proceso 4 tiene 2, lo dejé en blanco, no le puse color, igual se nota. Y el 5, finalmente 4. Bien, para calcular el tiempo de espera, tengo que entender que el primero, el 1, no esperó nada, entonces 0. Coloco un más. ¿Cuánto esperó el 2? Esperó 3 del 1, 12 más 3. ¿Cuánto esperó el verde, que es el 3? Esperó 5 más, ¿no? ¿Cuánto esperó el 4? Esperó 7, que está aquí. ¿Y cuánto finalmente esperó el 5? Esperó los 2 del 4, que es este 2 que está aquí. Todo eso lo sumo y lo divido por 5 y me da 3,4 milisegundos. Bien. Si corremos el mismo ejemplo, usando el SJF, es decir, el primero va el de menor tiempo restante, ¿cuál es aquí? El 4, porque tiene solamente 2 unidades. Entonces acá va a entrar el 4 primero. Ya no entra el 1, entra el 4. ¿Cuál le sigue? El que tiene menos tiempo restante es el 3, perdón, es el 1, con 3 unidades. Entonces llega acá, va el 1. Acá no le puse color, no olvidé eso. ¿Cuál sigue después? El número 5 porque tiene 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Le sigue el 2 con 5 unidades. 1, 2, 3, 4 y 5. Y finalmente el 3 con 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces ahora voy a calcular aquí el tiempo de espera. Como vemos ya es menor, ¿no? Entonces el primero no esperó nada, pongo un 0. El P1 ¿cuánto esperó? Esperó los 2 del P4. El P5 ¿cuánto esperó? Esperó los 3 del P1. Ahí está el 3. El 2 ¿cuánto esperó? Esperó los 4 del P5. Y finalmente el 3 ¿cuánto esperó? Esperó los 5 del proceso 2. ¿Eh? Y eso es todo. Sumo, divido por 5, y me va a dar, en este caso, perdón, 2,8. Ya baja considerablemente, ¿no? Y este es apropiativo, ¿no? Este directamente trabaja de manera que, en este caso, tomó el 1, ¿verdad? Empezó el 1, ejecutó una unidad de tiempo del 1, porque lo hizo en forma apropiativa, y lo bloquea. ¿Por qué? Porque el 4 ingresa con 2. Entonces, ¿qué hace? Ejecuta 1 del 4. Y después llega, como son iguales, ejecuta los 2 que le faltan del 1
lo bloquea el cuarto también, y finalmente ejecuta el que falta del 4. De esa manera se apropia y lo bloquea y continúa, ¿no? O sea, le da un espacio en escena al segundo. ¿Por qué? Porque tiene menos tiempo restante de espera. Después, ¿cuál sigue? El 5, que tiene 4. Pues finalmente sigue el 2, que tiene 5. Ya no hay otros menores, entonces no se produce este problema acá de bloqueos. Y hace lo mismo. Aquí no calculamos el tiempo de espera porque no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya siempre sabemos que se va a apropiar y se va a bloquear. O sea que en realidad no nos complica mucho eso porque sabemos que como hay bloqueo, puede ser que el tiempo de espera para uno sea 1, sea 2 y para otro sea 5. En realidad no tiene sentido por ahí calcular en promedio acá. Bueno, esto es una idea hasta acá que me parece importante que lo practiquen, que hagan ejemplos parecidos, miren el video y hacen algo parecido. Es algo realmente interesante porque pueden ver de manera práctica cómo una cola, es muy básico, ¿no? Son 5 procesos, imagínense que estamos manejando miles y miles, manejan constantemente en los sistemas, pero es la mejor manera de entenderlo. Y de esa forma, haciendo los cálculos, teniendo una idea de cómo funciona, se meten ya en el tema y de una vez por todas lo ven prácticamente y les puedo asegurar que se les graba realmente el funcionamiento y nunca más olviden eso, que realmente es lo más importante, ¿no? Entonces cuando están programando, hay conciencia de parte del programador de que realmente esta cosa funciona de esta manera. Bueno, hasta acá vamos a dejar la clase esta, vamos a pasar ahora a la cuestión de preguntas, eh, que con la teoría que se vio más la práctica está perfecta como para redondear aquí y después en la próxima continuamos con lo que viene de proceso.